tal, amigos? Vamos a ver el reparto de utilidades. El artículo 117 establece que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Bien, amigos, aquí tengo una hoja de cálculo con diferentes trabajadores y los departamentos en donde laboran. Para determinar la utilidad o el PTU en este caso, de que es el que se trata este video, la empresa tiene que determinar una utilidad derivada de los ingresos acumulados menos las deducciones autorizadas y el PTU que se pagó en el ejercicio. En este caso sería 2022. Esta empresa en este caso tuvo 2.996.291.74 y la ley indica que el porcentaje a repartir es el 10% de la utilidad fiscal, que en este caso es 299.629.17. Esta utilidad se divide en dos para determinar la utilidad por trabajador por los días trabajados en el año y la otra parte por la percepción que generó en el año. Bien, aquí tengo esta hojita de cálculo que está totalmente formulada. Cualquier cosa que yo haga en las celdas que están formuladas y el enlace de unas con otras, por ejemplo, si yo aquí le muevo, por decir, en lugar de 35, 36, pues se mueven todas las celdas que tienen que ver con este movimiento que hice. Bien, este reparto consiste en llevar un control de los trabajadores de lo que en el año generaron o ganaron, los días que trabajaron, el sueldo diario, la fecha de ingreso, que son elementos muy importantes para la determinación de este reparto. Tenemos un salario diario, mensual y hasta anual. La determinación de los días trabajados, si ustedes vieron en mi video del aguinaldo, la factorización por fecha, los días trabajados los determinamos con esta formulita que es H16 menos G16 más 1. Vamos a borrar. Decimos igual, abrimos paréntesis y decimos H16, que es que es mayor que 31 de diciembre de 2022 es mayor que 1 de enero del 2022, y esto nos estamos refiriendo a que del 1 de enero al 31 de diciembre son 365 días. Entonces le decimos menos G16, cerramos el paréntesis y le damos más 1. Aquí está, ya ven cómo me volvió a formular. ¿Por qué le damos más 1? Porque se come un día. Si yo no le doy el más 1, vamos a quitárselo. Pues lógicamente me da 364. Aquí tenemos que determinar un factor por pesos o por el salario que en el año percibió este trabajador. Aquí vamos a dividir el importe individual de cada trabajador entre el total de todos los trabajadores. Borramos y decimos igual F16 entre F26, que es el total, el individual entre el total, y aquí nos dio un factor por pesos ganados en el año. El factor por días, de igual manera, aquí tenemos los días de cada trabajador. Vamos a borrar y decimos igual I16 entre I26. Aquí nos da también un factor por los días trabajados de cada trabajador.
Aquí, si nosotros sumamos todas nuestros factores, nos da la unidad que ustedes ven aquí. El factor por días, pues igual. Si nosotros sumamos todas, también nos da la unidad, nos debe dar la unidad. El PTU es el que resultó de la utilidad fiscal. ¿Cómo determinamos lo que por PTU en pesos ganados le corresponde a este trabajador C? Pues nada más hacemos que es J16 el factor por el PTU entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque debe de ser la mitad. Aquí nomás lo puse como referencia. O simplemente le doy la mitad y nos quitamos de problemas, pero yo lo puse así. O es como ustedes quieran, no es como yo les ponga aquí las formulitas. Yo lo estoy poniendo porque pues es como referencia del resultado total. Y aquí nada más es la mitad. Vamos a borrar. Y decimos igual PTU por pesos. Aquí está el factor. Y decimos J16 por, abrimos paréntesis, en este caso es L, el PTU, L16 entre 2, que es el 50%. Ahí está. Y aquí está lo que a este trabajador le corresponde. De igual manera, por días trabajados vamos a hacer la misma operación. En este caso es por días, es el factor por el PTU entre 2. Vamos a borrar. Y decimos igual K16 por, abrimos paréntesis, L16 entre 2, cerramos el paréntesis. Ahí está el importe que de PTU le corresponde por días trabajados a este trabajador. Damos la suma de los trabajadores, nos da 149,814.59. O decimos igual suma M16, abrimos paréntesis, M16 A con los dos puntitos, M25, cerramos paréntesis y me da los 149,814.59, que es el 50% del total. Lo mismo aquí, el total nos da la misma cantidad y vamos a copiar la fórmula. Aquí está. Es lo mismo, pero con N. Aquí nos da un total de PTU que es igual a la suma de los dos. Aquí decimos igual M16 más N16. Aquí está el importe y la suma de todos pues da los 299,629,17. Vámonos a lo que corresponde al impuesto sobre la renta. La parte exenta del PTU son 15 unidades de medida de actualización. Para 2023 es de 103.74. Vamos a ver. 103.74 por 15. Igual. 1556.10. Aquí está, amigos, el importe. Así es que aquí estamos considerando esta parte exenta. Como les he mostrado en mis videos de cálculo de impuestos sobre la renta, del impuesto anual de salarios, del cálculo de aguinaldo, todas las fórmulas que tienen que ver con el impuesto sobre la renta, como es el límite inferior, el porcentaje
y la cuota fija, que son los conceptos que en la tabla del impuesto sobre la renta lleva la tabla, están formuladas con la función buscar B, que esta función la he mostrado en varias ocasiones en diferentes videos. Espero se suscriban para que vean todo mi contenido de mis videos que tienen que ver con el cálculo de ISR. Y ahí también tengo los pagos provisionales de ISR para este año 2023, la disminución del coeficiente de utilidad, pero ahorita vamos a enfocarnos en esto. Cuando nosotros formulamos nuestras celdas con esa función, ya no tenemos que hacer nada porque cambie la percepción gravable. Incluso las tablas, o aunque las cambiemos de posición, ellas van a estar ajustándose a los movimientos, tanto en sueldo, en percepción gravable, como en este año que cambiaron las tablas y que aquí, como ven, está la tabla de 2022, pero en 2023 cambió. Si yo hago un cambio de las tablas que estaban a las nuevas, que fueron para calcular el 2023, esto yo ya no lo tengo que recalcular, ya con la pura función B se van a ajustar a las nuevas tablas. Vamos a hacer un cambio. Solo quiero que antes de eso ustedes observen mi impuesto, mi límite inferior, cómo se está comportando. 26.988, que están respecto de las tablas de 2022, 13.384, este de 42.537, y en los porcentajes son de 23.52, el 30% que alcanzó este trabajador, 23.52 y 21.36. La cuota fija 4.323, 7.980, 4.323, 1.417, 12. Vamos a ver qué sucede con el cambio a las nuevas tablas. Se van a mover todas las cifras. Aquí está. Como ven, todos los importes se ajustaron a la nueva tabla. Si ustedes se fijan, los límites inferiores ya no son los que les mostré. Ya nada más hay dos límites inferiores de todos los trabajadores. Aquí, si se fijan, hay 5 con 31.236 y 4 con 15.487. Los porcentajes cambiaron a 23.52, 21.36. Y se acuerdan que había un 30%, no sé si en este trabajador, en este. Había un 30% que pues ya desapareció. Se ajustaron las celdas a la nueva tabla y por ende todas las demás columnas que tienen que ver con la tabla del ISR, y por lo tanto se ajustó el impuesto a las nuevas tablas. Aquí en la cuota fija, como ven, cambió 5.004 y 1.640.18. Aquí está, 5.004 y 1.640.18. Como les decía, aquí no hay nada que hacer, y si quieren ahorita hacemos una comprobación. Vamos a insertar algunas celdas para hacer un cálculo manual. PTU gravable. En este caso vámonos al trabajador A, 42.209.32, y su límite inferior
42.209.32 entra dentro de 31.236 y 49.233. Por lo tanto, su límite inferior es 31.236.50. El excedente, pues es la diferencia, por lo tanto decimos igual Z16 menos Z17. El porcentaje en este caso de este límite inferior es 23.52. Bueno, vamos a darle formato de celda aquí. Vamos a decirle porcentaje. Aquí está. Y decimos igual Z18 por, vamos a ver si nos resulta aquí, Y19. El porcentaje, el porcentaje del excedente, que se llama impuesto marginal, nos dio 2.580.81, vamos a verificar, aquí está. El excedente 10.972.82, aquí está. Y nos vamos a la cuota fija. La cuota fija que le corresponde a este límite inferior o a este PTU gravable es 5.412. Aquí está. Entonces el ISR a retener es la suma del impuesto marginal más la cuota fija y decimos igual Z19 más Z20. Y el impuesto es 7.584.93. Como ven, formulando con la función buscar B, ya no tenemos que hacer ningún cálculo, solo vigilar si algo vemos extraño. Entonces el neto a recibir, a pagar, es el PTU del trabajador. Aquí está, que es igual, vamos a borrar, es igual a O16 menos W16, que es el ISR. Aquí está su impuesto y su impuesto y su neto a pagar. Aquí ven que el impuesto más el neto pues da los 249.629.17, que es el total del impuesto a repartir, 299.629.17. Pues como ven, amigos, esta fue la parte de cómo formular o cómo generar nuestra distribución de esta utilidad, o cómo determinarla y cómo podemos hacer nuestras fórmulas. Entonces esto es lo que le toca a cada trabajador. Pero ¿qué pasó, amigos? Si adiciona la fracción 8 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para establecer límites de pagos de la PTU consistentes en 3 meses
del salario o del promedio de la PTU recibida en los 3 últimos años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador. Bien, aquí como vemos, todos los trabajadores tienen su salario mensual. Si cualquiera de estos trabajadores hubiera rebasado los 3 meses, por ejemplo, el trabajador C, su PTU fue de 21,000 pesos. El trabajador C, 3 meses serían como 46,000 pesos. No entraría en esa situación. El siguiente trabajador tiene 42,000 pesos. 14,400 por 3 son 43,200. Tampoco entra. El siguiente trabajador E tiene 48,000 pesos de PTU y su sueldo es de 18,750. 3 meses serían 56,250. El siguiente trabajador tiene 43,000 y gana mensual 16,000, pues tampoco entraría. El siguiente trabajador tiene 36,000 y gana 21,000, de igual manera no entraría. El que sigue tiene 23,000 con un salario de 10,000, tampoco entra. El siguiente trabajador tampoco entraría porque 8,000. 3 meses serían 25,000. Y así sucesivamente, amigos, si los trabajadores, de acuerdo a la fracción 8 del artículo 127, hubieran rebasado los 3 meses, se limita únicamente a los 3 meses o se proyecta el promedio de los 3 repartos de utilidades anteriores es más alto que el que se determinaría por los 3 meses de salario. Ese sería el que la ley obliga al trabajador, al patrón, que debe de pagarle al trabajador. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho al reparto de utilidades? Pues todos los trabajadores eventuales sindicalizados, los sindicalizados siempre y cuando trabajen más de 60 días, como en este caso, si ustedes ven el trabajador, él es sindicalizado y trabajó 59, por lo tanto aquí no tiene cálculo. Los trabajadores que hayan sufrido riesgos de trabajo, los días que estuvo incapacitado, esos días se contemplan para el reparto. Las madres en el estado prenatal y postnatal, también todos esos días forman parte para el cálculo o el factor de reparto por días. Hay otro detalle que la ley contempla para el reparto de utilidades y eso tiene que ver con una limitante en los trabajadores de confianza. Dentro de los trabajadores de la empresa hay trabajadores sindicalizados. El trabajador de confianza se le va a hacer su cálculo por el salario del trabajador sindicalizado de más alto salario. Simple y sencillamente dice en el numeral 125 fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, establece que para determinar la participación de cada trabajador deberá constituirse cada año una comisión mixta integrada por igual número de representantes de los trabajadores y el patrón. La empresa deberá proporcionar a la comisión mixta que se constituya listas de asistencia, listas de raya o cualquier otro elemento que disponga para realizar su función. Deberán considerar los siguientes elementos. Pues bien, yo no me voy a ir tanto a todos los demás elementos, nada más aquí habla de los porcentajes y en qué se va a determinar lo que yo ya les expliqué, del 50% de las utilidades para determinar el factor por el ingreso ganado y determinar el factor por los días trabajados. Lo que yo quiero resaltar de este numeral 125, la fracción 1, este punto: los trabajadores de confianza participarán de la PTU, sin embargo, su derecho está limitado
si su salario es mayor al que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario de la empresa, o a falta de este, el trabajador de planta aumentado en un 20%. Entonces, si yo o si la empresa es estricta en ese sentido, de que el trabajador de confianza se le pague lo que percibe el sindicalizado de más alto salario por el 20%, vamos a hacer un cálculo, en este caso son 545.80 por 20% igual, son 196 más 545.80 igual 654.96 contra 730. En igualdad de circunstancias tendría que multiplicar este salario por 253 días. Y este trabajador, su percepción por pesos ganados sería por 165.704.88. Si nos apegamos a ese reglamento, yo tendría que hacer esto, miren. Si me voy a esta fórmula, 165.704.88 y como ven aquí se mueve todo, las cifras que me dice la calculadora, 165.704.88. Aquí está, 165.704.88. Cambió de 36.717 a 34.778. Era un excedente que va a dejar de percibir del numeral 125 en su fracción 1. Esta diferencia debería de sobrar. Bueno, aquí como ven hice los ajustes y ya nada más afectó a ese trabajador. 297 690.10 menos 299 629.17. Aquí están los 1939.08, amigos. Aquí ya nada más estoy afectando a este trabajador, pero ya el reparto no fue de 299, 629, 17, sino de 297, 690, 10, con la diferencia que afectó al trabajador, que apegándonos a esa disposición del numeral 125 fracción 1, en donde los trabajadores de confianza participarán de la PTU, limitando su derecho por el salario de un trabajador de planta o sindicalizado más el 20%. Ahora, la ley no establece si la diferencia, en este caso fue de este trabajador, y fue nada más la cantidad de 1939.08. Pero no establece si la diferencia se recalcula entre los demás trabajadores, como sucedió con el proceso que hice sin moviendo nada más el importe del trabajador y se ajustó a favor de los demás trabajadores. No lo establece, no establece si hay que recalcularse a los trabajadores o si queda para el reparto del siguiente año, o qué aplicación se le tendría que dar. Pues contable tendría que regresarse o quedarse como saldo en acreedores diversos en el renglón de participación de utilidades. Es lo que en el sentido común
se tendría que hacer. Otros dicen que quedaría a favor del patrón, pues como que no se me hace algo pues lógico. Miren, por ejemplo, aquí ponen una columna que aquí están viendo, diferencia a favor del patrón. En este caso, estos trabajadores que recayeron en esta situación de los 3 meses tuvieron saldos a favor, y aquí ponen una columna de diferencia a favor del patrón. Entonces, la ley no establece, aquí dicen trabajadores de confianza si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de este trabajador de planta con la misma característica se considerará este salario en un 20% como salario máximo, que es lo que ustedes vieron que hice yo aquí. Entonces, como les repito, la ley no establece, y los supuestos expertos pues nos desorientan a veces, porque pues como que, a ver, suponiendo que la ley dijera diferencia a favor del patrón, pues tendría que mandarlo a otros ingresos, y el proceso de determinación de utilidades pues las disminuiría en un 90% para el siguiente ejercicio, suponiendo que formen parte de la utilidad. Pero estamos viendo que como que saldo a favor del patrón, pues a ver, dime dónde dice. Entonces, pues mientras es eso, o la ley determine qué hacer con las diferencias de PTU, que los trabajadores por los reglamentos que en este caso se tendría que ajustar el salario de un trabajador de confianza a un trabajador sindicalizado o de planta por su salario en un 20%, y ajustar su percepción o su PTU a ese salario del trabajador de máximo salario. En este caso yo me refería a salario diario, no me refería a salario anual, porque la ley, como les repito, no establece si es anual o si es el salario diario. En este caso, pues esto es lo que resultó, porque les repito, entonces, este trabajador de 625, pues no llega a este de 545 por el 20%. Entonces, pues no. Entonces, así es como yo lo estoy determinando. Otra situación que se vino en la adición de la fracción 8 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo para establecer límites máximos de pago de PTU consistentes en 3 meses del salario o el promedio de la PTU recibida de los 3 últimos años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador. Como ya les había yo dicho, aquí la ley establece que el tope máximo de participación de reparto de utilidades de los trabajadores de confianza o de cualquier trabajador estaría limitado a 3 meses de salario, y así cualquier trabajador no supera su percepción de PTU a 3 meses de salario mensual. Que en todo caso, si yo le muevo aquí un numerito, por decir de 35 millones fueran 36, se mueve todo. Aquí, como se fijan, los 15,427.50 por 3, pues ya la PTU supera los 3 meses de este trabajador, supera los de este trabajador, supera los de todos los trabajadores que trabajaron los 365 días y su percepción mensual superó los 3 meses, pues tendría que hacerse un ajuste. Por lo tanto, vamos a ponerle igual
E16 por 3. Aquí vamos a ponerle igual. Aquí vamos a ponerle igual. Aquí es igual. Pero a estos que les ajusté los importes, aquí tendrían 0. Su percepción se limitaría a 3 meses. Estos trabajadores superaron los 3 meses, pues nada más se ajusta a los 3 meses de salario. Entonces aquí la diferencia del PTU de 399 contra 354, pues es una diferencia como de 44,000 y tantos pesos o 45,000 pesos. Ahora, la ley no establece si ese importe es recalculable a los demás trabajadores que no entren dentro de ese límite de la fracción 8 en el aspecto de superar los 3 meses de salario, su reparto de utilidades. Entonces, como les digo, se tendría que regresar al saldo del PTU por repartir. Como les digo, expertos pues nos dicen que la diferencia es a favor del patrón. Pues a ver dónde lo dice, yo no lo he leído. Aquí, por ejemplo, este otro ejemplo de PTU que excede de los 3 meses de los trabajadores, pues nada más no se paga. Pero como les digo, el sentido común pues es regresarlo a la cuenta de saldo del impuesto del reparto de utilidades para que se distribuya al siguiente mes, en el siguiente ejercicio, y ahí sí progresivamente se va a ir a favor de los demás trabajadores, porque pues, ya no va a formar parte de un saldo individual, sino de un saldo global. Estoy hablando en el sentido común. No estoy hablando de algo que la ley diga o que no diga o que no establezca. Simplemente hablo del sentido común. Como ven, amigos, pues ya vimos la parte, todas las aristas que suceden dependiendo en la situación de cada trabajador, de su percepción de sus días trabajados y el puesto que ocupa en la empresa, si es de confianza, si es sindicalizado y si es de planta. Aquí me estoy ajustando a que, si por ejemplo la ley dice que el trabajador sindicalizado con menos de 60 días no recibe reparto de utilidades, pues este trabajador, por el simple hecho de ser de planta, la ley indica que él sí debe de recibir este reparto de utilidades. ¿Sí? Pues bien, amigos, ya hablamos de la parte técnica de cómo se calcula el reparto de utilidades, los aspectos legales, aunque hay muchísimas aristas, y el cálculo del ISR por la función buscar B. Entonces, esto es lo que yo, para efectos de que ustedes se hagan una herramienta, como siempre les he dicho, para su determinación, en este caso del reparto de utilidades, pues aquí está. Vamos a ver si por decir
cuando este trabajador cambió a su percepción gravable que disminuyó. Aquí está. A ver. Vamos a hacer un cálculo. Aquí fíjense, ya nada más tengo que cambiar las cifras. 44, 7, 26, 40. El límite inferior 31.236.50. Vamos a ver. $44,726 si está dentro del límite del 31 y 49. Su límite inferior es 31.236.50, su excedente y su porcentaje siguió siendo 23.52 y da este impuesto marginal, y su cuota fija entra de los 5.004.12. Su impuesto es de 8.176. Aquí está, amigos. Cuando en el anterior tenía otro impuesto porque cambió su PTU gravable, aquí simplemente se ajustó a las tablas contra la percepción gravable. No tuvimos que hacer nada más, y lo que les sigo reiterando, formulando nuestras celdas que tienen que ver con la tabla del impuesto sobre la renta. Ya no tenemos que hacer nada, pase lo que pase. Soy muy reiterativo en eso, pero yo les he mostrado qué es lo que ha sucedido. Pues por mi parte es todo, amigos. Cuídense mucho. Espero que esto le ayude para el siguiente reparto de utilidades de este ejercicio. Nos vemos hasta la próxima.